La carretera era un viejo conocido para mí, especialmente este tramo de vuelta a casa después de una jornada interminable en la oficina. La conocía como la palma de mi mano. Cada curva, cada bache, cada tramo recto que se extendía bajo las estrellas indiferentes. Era pasada la medianoche, y la radio susurraba una balada olvidada, el tipo de música que uno solo escucha cuando el cansancio le carcome el alma y la soledad de la noche se vuelve una compañía extraña. La luna, un ojo pálido en el cielo oscuro, apenas ofrecía consuelo, pero esta carretera para mí siempre ha sido algo más que un simple camino. Era el eco de una tragedia, el escenario de un misterio que había corroído a mi familia durante años. 6 años, para ser exactos. 6 años desde que mi primo Marcos desapareció sin dejar rastro en la vieja carretera de Tepic. Nunca encontraron su coche, ni a él. Solo una historia repetida hasta el hartazgo por los pocos que lo vieron antes de que se desvaneciera. Una niebla tan espesa, tan antinatural, que lo engulló por completo. La policía lo atribuyó a un accidente. Quizás se salió de la carretera, quizás algo peor. Pero mi tía, su madre, nunca lo creyó. Ella decía que la niebla se lo había llevado. Una niebla que, según los testigos, había aparecido de la nada, densa como algodón húmedo, cegando a todo el que se atrevía a cruzarla. La imagen de esa niebla, descrita con un horror casi reverencial por los pocos que la recordaban, se grabó a fuego en mi mente de niño. Un manto blanco y frío que se había tragado a mi primo, y con él una parte de mi familia. Nunca se pudo explicar por qué la búsqueda no arrojó absolutamente nada, ni un pedazo de metal, ni un rastro de neumáticos, ni una sola pista en kilómetros a la redonda. Era como si la carretera, y la niebla con ella, lo hubieran borrado de la existencia. Esa noche, mientras conducía, sentía el habitual cosquilleo en la nuca que siempre me acompañaba en este tramo. Una superstición tonta, un recordatorio de que algunas carreteras guardan secretos. El aire había estado extrañamente quieto todo el día, pesado, como si la atmósfera contuviera la respiración. Miré por la ventana. Los árboles a los lados de la carretera, antes nítidos bajo la luz de mis faros, comenzaron a difuminarse en los bordes. Al principio lo atribuí al cansancio, a mis ojos fatigados por las horas frente a la pantalla. Pero la sensación se hizo más fuerte. Un velo sutil, casi imperceptible, empezó a deslizarse sobre el asfalto. Al principio era solo una bruma ligera que hacía bailar las luces lejanas. Luego se fue espesando, como una cortina que se cierra lentamente. Mis luces altas apenas lograban perforar el creciente muro blanco que se erguía ante mí. La visibilidad se redujo drásticamente en cuestión de minutos. De un momento a otro, la oscuridad familiar de la noche se transformó en una opacidad lechosa, densa, que se pegaba a las ventanas y envolvía el coche. No era una niebla normal, de esas que suben del río o de los valles. Esta era diferente, parecía surgir de la misma tierra, de la nada, envolviéndome con una velocidad antinatural. El vello de mis brazos se erizó. El aire se volvió gélido, a pesar de que la calefacción del coche estaba encendida. Sentí un nudo en el estómago, un pavor frío que me invadió hasta los huesos. Mis manos, que aferraban el volante, estaban húmedas. El recuerdo de Marcos, de la carretera de Tepic, de las historias susurradas, golpeó mi mente con la fuerza de un puñetazo. La radio, que momentos antes susurraba, ahora parecía emitir solo estática, un ruido blanco que se mezclaba con el silencio opresivo de la niebla. Estaba atrapado. La misma niebla espesa, la misma sensación de ahogo rodeaba mi auto. Había vuelto. Había vuelto. La frase resonó en mi cabeza, un eco gélido que heló la sangre en mis venas. No, esto no podía estar pasando de nuevo.
Mis ojos escudriñaron el parabrisas tratando de encontrar alguna referencia, algún punto familiar. Nada. El mundo exterior se había disuelto en un lienzo blanco sin contornos, sin profundidad, como si el coche flotara en un vacío entre dos dimensiones. El pie se me fue instintivamente al freno, pero ya estaba casi parado. ¿A dónde iba a ir? ¿Avanzar a ciegas, arriesgándome a chocar o a caer por un terraplén invisible? ¿Dar la vuelta? Imposible. La visibilidad era nula. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal, apretándome el pecho hasta dejarme sin aire. Recordé las advertencias de los viejos del pueblo, las historias susurradas sobre la niebla que traga, esa que no era de río ni de montaña, sino de la misma tierra. La misma que decían había reclamado a Marcos en Tepic. Él se había reído de esas supersticiones, igual que yo, hasta que una noche, en un tramo solitario, su coche apareció vacío y él nunca más volvió. Solo el rastro de la misma niebla, densa y pegajosa, que se había desvanecido tan rápido como apareció. Mi respiración se agitó. El sudor frío se escurría por mi espalda a pesar del gélido abrazo que me proporcionaba el interior del coche. La estática de la radio, antes un murmullo irritante, ahora parecía cobrar vida, transformándose en un siseo bajo, casi un susurro. Agarré el dial y lo giré desesperadamente, buscando cualquier emisora, cualquier voz humana que me anclara a la realidad. Solo más estática, más siseos, y luego, por un instante fugaz, juraría haber escuchado algo. No una palabra, no una melodía, sino una resonancia profunda, grave, que vibró a través del ruido blanco. Un sonido que no parecía venir de los altavoces, sino de fuera, de la niebla misma, como si la estática fuera una delgada membrana que apenas lo contenía. Apagué la radio de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Era un silencio denso, absoluto, que absorbía cualquier otro ruido. Ni el motor del coche, que seguía encendido al ralentí, ni mi propia respiración agitada, lograban romperlo del todo. Miré el reloj del salpicadero, las 2:17 a.m. Parecía que el tiempo se había estancado, o que yo había entrado en otra dimensión donde las leyes normales no aplicaban. Mis ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, intentando perforar la cortina blanca, buscando la silueta de un árbol, una señal de tráfico, cualquier cosa. Pero no había nada, solo esa opacidad cegadora que parecía respirar. El aire dentro del coche se había vuelto pesado, casi irrespirable, como si la niebla se hubiera filtrado e impregnado cada rincón. Sentí una presión en los oídos, similar a la de un descenso rápido o una inmersión. La calefacción a tope era inútil, el frío era un ente palpable que se adhería a mi piel, un frío que venía de dentro, no de fuera. Era el frío del miedo puro, de la soledad más absoluta. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Mis músculos estaban tensos, al límite. La luz de los faros, que antes apenas penetraba la niebla, ahora parecía más débil, como si la misma niebla estuviera absorbiéndola, devorando la energía. La aguja del combustible, que hace minutos marcaba un cuarto de tanque, ahora estaba peligrosamente cerca de la E. Un fallo. Mi mente agotada, no podía ser, había llenado el tanque hacía apenas unas horas. Un sudor helado empapó mi frente. Mi mente intentaba aferrarse a la lógica, a la razón, pero la aplastante realidad de lo que vivía pulverizaba cada intento. Entonces, un destello, no en la niebla, sino dentro del coche, un parpadeo tenue y rojizo en el panel de control, el icono del motor. La luz se encendió y se apagó rápidamente como un ojo que se abría y se cerraba. Luego se encendió de nuevo, esta vez de forma intermitente, y con cada parpadeo el motor del coche emitía un sutil gemido, un pequeño clac que se mezclaba con el silencio opresivo.
El coche no funcionaba mal, no que yo notara, pero esa luz de advertencia parecía una burla, una señal de que algo más profundo, algo innombrable, estaba manipulando mi entorno. Mi vista se fijó en el retrovisor interior. Por un instante, solo vi la densa neblina blanca reflejada a través de la ventana trasera, pero luego, como una mancha que se forma en el cristal, o una sombra que no debería estar ahí, un contorno vago comenzó a delinearse. Era muy tenue, casi imperceptible, una distorsión en la bruma. No tenía forma definida, solo una masa más oscura que el resto de la niebla, como un borrón borroso, pero que parecía estar acercándose. Mi corazón dio un vuelco violento. Mis manos se aferraron al volante con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No había nada detrás de mí, no podía haber nada. Solo la carretera que se había borrado de la existencia y la niebla. Pero la sombra seguía ahí, creciendo, volviéndose más definida, más oscura, justo al borde de la percepción, como si la niebla misma estuviera condensándose en algo. El aire se me cortó en la garganta. No era un reflejo, no era mi imaginación, estaba ahí. Y venía hacia mí. Mis ojos, ahora dilatados por el terror, se clavaron en el espejo retrovisor. Esa mancha, esa cosa, se movía. No era una ilusión óptica, no era el cansancio ni la niebla jugando malas pasadas. Se estaba acercando. Cada fibra de mi ser gritaba que no mirara, que era una trampa, pero no podía desviar la vista. Era como un imán para mi horror. La forma borrosa se densificaba. El oscuro contorno ganaba una especie de profundidad, como si la niebla, en lugar de dispersarse, se concentrara en un punto, en una presencia. Sentía el vello de mis brazos erizarse, un escalofrío que no provenía del frío exterior, sino de un lugar mucho más profundo, más antiguo, en mi espina dorsal. Intenté acelerar, pisé el pedal hasta el fondo, pero el coche, ya a baja velocidad, apenas respondió. El motor gemía. El pequeño clac de la luz de advertencia del motor se volvió más insistente, un eco macabro de mi propio corazón desbocado. Mis manos, húmedas y temblorosas, se aferraban al volante como si fuera el único ancla en un mar de irrealidad. La aguja del combustible se desplomó aún más, como si un vampiro invisible estuviera sorbiendo la vida del tanque con cada pulso de mi miedo. La E ahora no era una advertencia, era una burla inminente. ¿Cómo era posible? Había llenado el tanque hace horas, en la última gasolinera que recordaba antes de que el mundo se desdibujara en esta pesadilla blanca. La luz del motor en el panel ya no parpadeaba. Ahora brillaba de forma constante, un rojo fijo, hiriente, y el clac se convirtió en un ronroneo bajo y gutural que parecía venir de las entrañas del coche, o tal vez de mi propia garganta. Me giré bruscamente para mirar por la ventana trasera, desafiando el reflejo del espejo. La niebla, solo la niebla, blanca, impenetrable, un muro opaco. Pero entonces la mancha oscura se hizo visible a través de la niebla, no en el espejo. Era más grande, más definida, como una sombra pegada al cristal, pero sin fuente de luz que la proyectara. No era una sombra, era una silueta, no tenía rostro, no tenía forma humana, pero irradiaba una malicia palpable, una intención que me helaba la sangre. Era como un espectro hecho de oscuridad, un vacío que se había materializado justo detrás de mí. Pude sentir su presencia. Era un frío que no era físico, sino una escarcha en mi alma, una sensación de ser observado, estudiado, como una presa acorralada. El aire dentro del coche se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad estática que me ponía los pelos de punta. Podía olerlo ahora, un hedor a tierra húmeda y descomposición, a metal oxidado y algo más, algo dulce y pútrido a la vez.
Era el olor de lo prohibido, de lo que no debería existir. Mis pulmones se negaban a cooperar. Cada respiración era una lucha contra la opresión invisible que llenaba el habitáculo. Quería gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta, un nudo de terror. Mis ojos volvieron al retrovisor. La silueta estaba ahora tan cerca que parecía presionar contra el cristal trasero. Era inmensa, abarcando toda la ventana. Ya no era una mancha borrosa. Era una pared de oscuridad, un abismo sin fin. Y dentro de esa oscuridad vi algo. Un tenue brillo rojizo, como dos brasas moribundas que se encendieron en lo que podría haber sido la parte superior de la forma. Ojos. La idea era tan absurda como aterradora. No tenían forma, solo eran dos puntos de luz muerta que me miraban. Me traspasaban, escrutando mi miedo. El coche gimió, esta vez con un sonido más grave, más desesperado. La luz del motor en el tablero se intensificó, latiendo al ritmo de mi corazón, y la aguja del combustible tembló violentamente antes de caer, con un último y definitivo movimiento hasta la E. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. El motor se apagó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Me había quedado varado, completamente a oscuras, con esa cosa justo detrás de mí. El silencio me golpeó con la fuerza de una ola helada, una ausencia total de sonido que era más ensordecedora que cualquier estruendo. El coche, mi refugio, mi burbuja de metal y cristal contra la noche, se había transformado en una tumba. Podía sentir el tic-tac de mi propio corazón resonando en mis oídos, un tamborileo frenético que amenazaba con reventarme el pecho. La oscuridad era absoluta, densa, como si el aire mismo se hubiera vuelto opaco, tragándose cualquier atisbo de luz de la luna o de las estrellas. Estaba ciego, sordo y completamente a merced de esa cosa. Mis ojos, sin embargo, seguían clavados en el retrovisor, en esos dos puntos de luz muerta que me perforaban desde la oscuridad inmensa que abarcaba la ventana trasera. No eran ojos, no podían serlo, pero me miraban. Me sentía desnudo, expuesto, como si mi alma estuviera siendo escaneada, analizada, con una curiosidad fría y despiadada. El hedor a tierra húmeda, metal oxidado y dulzor pútrido se intensificó, llenando mis fosas nasales, ahogándome en su asqueroso abrazo. Sentí un escalofrío que no provenía del exterior, sino del centro de mi ser, un frío que carcomía mis huesos. Intenté moverme, pero mis músculos estaban rígidos, mi cuerpo se negaba a obedecer. Era como si una fuerza invisible me mantuviera anclado al asiento. Un gruñido bajo y vibrante pareció emanar del propio coche o quizás de lo que estaba fuera, tan cerca que la vibración se transmitía a través del metal. No era un sonido mecánico, era orgánico, gutural, como si una bestia inmensa estuviera conteniendo el aliento justo detrás de mi cabeza. Mis manos, temblorosas, buscaron a tientas el contacto con la llave, con la esperanza irracional de que pudiera girarla de nuevo, de que el motor resucitara. Pero la llave ya no estaba allí. En mi pánico, la había soltado, y ahora se había perdido en la alfombrilla oscura del coche. La pared de oscuridad en el retrovisor pareció fluir, como tinta en agua, y los dos puntos rojizos se acercaron, no cambiando de tamaño, sino de intensidad, como si la distancia entre ellos y yo se acortara a cada instante. Sentí una presión sutil contra el respaldo de mi asiento, como si algo pesado se hubiera recostado contra la parte trasera del coche. Luego, un sonido, un raspado suave, arrastrado, que venía del techo del vehículo. Era lento, deliberado, como si unas uñas largas y afiladas se deslizaran por la pintura. Cada raspado era una astilla de hielo que se clavaba en mi médula. Mi respiración se volvió errática, superficial. El aire en el habitáculo era cada vez más denso, más pesado, casi irrespirable.
La electricidad estática se hizo insoportable, erizando los vellos de mis brazos y nuca. El coche gimió de nuevo, un lamento metálico que se prolongó. Las luces del tablero, que se habían apagado con el motor, parpadearon de repente, un destello fugaz que duró menos de un segundo, pero que fue suficiente para que viera algo. No en el retrovisor, sino en el cristal lateral del conductor. Una sombra, un contorno difuso que se movía acercándose a la ventanilla, como si la cosa no solo estuviera detrás de mí, sino que también me rodeara. El raspado en el techo se detuvo. Un silencio aún más profundo se apoderó de todo. Y entonces lo escuché. Un susurro, no con mi oído, sino directamente en mi mente. Una voz que no era voz, sino un pensamiento intrusivo, frío y antiguo, que se filtraba en mi conciencia. Era indescifrable, pero la intención era clara. Me había encontrado. Y luego un golpe. Un impacto seco y resonante contra la ventanilla del conductor, justo al lado de mi oído. Mi cuerpo se encogió instintivamente, un grito ahogado se atascó en mi garganta. Las luces del tablero parpadearon de nuevo, esta vez de forma más violenta, y el olor a descomposición se volvió abrumador. Pude sentir el vaho frío de esa cosa a través del cristal, una presencia gélida que se pegaba a mi piel. Ya no estaba solo en la oscuridad, estaba atrapado con ello. Mi corazón martillaba con una ferocidad que amenazaba con reventar mis costillas. Mi cuerpo se había encogido hasta convertirse en una masa inerte, pegada al asiento, mientras mis ojos, dilatados por el terror, se clavaban en el cristal lateral. El golpe había resonado en mis huesos, pero lo que vino después fue peor. Una presión constante, una especie de roce húmedo contra la ventanilla, como si la cosa estuviera frotando su rostro, o algo mucho más grande, contra el cristal. El vaho que había sentido antes ahora era una densa capa de niebla helada que se extendía desde el exterior, cubriendo el vidrio y reduciendo mi ya limitada visión a una penumbra aún más opaca. Intenté respirar, pero mi garganta estaba sellada por el pánico. El aire, ya pesado por el olor a muerte, se volvió insoportable, quemando mis fosas nasales con su hedor. Mis músculos temblaban incontrolablemente, pero no podía moverme. Era como si la misma voluntad de la criatura me mantuviera paralizado, un conejo atrapado bajo la mirada de un depredador. La presión contra el cristal aumentó, y pude escuchar un crujido sutil, como si la ventanilla estuviera a punto de ceder bajo un peso inhumano. Un gemido escapó de mis labios, un sonido patético y ahogado que apenas logré escuchar yo mismo. Y entonces, a través del velo de condensación, una silueta borrosa. No era una forma humana, al menos no en el sentido que yo conocía. Era demasiado alta, demasiado angulosa, con una curvatura antinatural en lo que parecía ser un hombro. Y lo peor de todo, un ojo. Solo uno, o quizás era la única parte que la niebla permitía ver con cierta claridad. Era grande, de un amarillo enfermizo, con una pupila vertical y rasgada, como la de un depredador nocturno, pero de un tamaño grotesco. Me miraba, me veía, a través del cristal, a través de la oscuridad, a través de mi alma. Sentí que me desnudaba, que escudriñaba cada fibra de mi ser, buscando algo, evaluándome. El frío que emanaba de esa cosa era tal que el interior del coche se había convertido en una cámara frigorífica. Pude ver mi propio aliento condensarse en el aire. El ojo amarillo se acercó aún más, hasta que la ventanilla se convirtió en un portal a su abismo. Un nuevo sonido se unió al coro de mi terror. Un chasquido suave y húmedo, como si unos labios gigantes se separaran y volvieran a unirse. Y con él, de nuevo, el susurro mental. Esta vez era más claro, más insistente, aunque las palabras seguían siendo incomprensibles. Era una lengua que mi cerebro se negaba a procesar, pero la intención era inconfundible. Quería entrar. Quería tocarme.
Un escalofrío me recorrió la espalda, no de frío, sino de pura, primigenia repulsión. Mis ojos se desviaron hacia el panel de control. Las luces seguían parpadeando de forma errática, como si el coche estuviera sufriendo convulsiones eléctricas. De repente, el motor, que había estado completamente muerto, emitió un gruñido. Un intento débil, desesperado, de cobrar vida. El corazón me dio un vuelco con una esperanza fugaz, pero la criatura pareció notarlo. El chasquido se detuvo. El ojo amarillo se alejó 1 centímetro. La pupila se contrajo, como si la cosa estuviera sopesando la situación, pensando. Luego, un nuevo golpe. Esta vez, no contra el cristal, sino contra la puerta misma. Un impacto sordo y pesado, como si un puño gigantesco hubiera impactado el metal. El coche se sacudió violentamente y yo fui lanzado contra el cinturón de seguridad. Un crujido metálico me indicó que la puerta había sufrido algún daño. Quizás se había abollado. La cosa no estaba golpeando para asustarme, estaba golpeando para romper, para abrirse camino. El olor a descomposición se intensificó, volviéndose tan denso que casi pude saborearlo en mi boca. Un sabor amargo, metálico, a óxido y carne podrida. La electricidad estática se volvió un tormento. Mis cabellos se erizaban y sentía pequeños chispazos en mi piel. La criatura se movió. Pude escuchar el raspado de nuevo, esta vez no en el techo, sino a lo largo del lateral del coche. Un sonido áspero y chirriante, como si unas garras masivas estuvieran arañando la pintura, buscando un punto débil. El coche gimió, vibró, protestó bajo la agresión. Estaba siendo desmantelado lentamente, y yo estaba dentro. Mis manos se aferraron al volante, los nudillos blancos. Mis ojos suplicaban una salida, cualquier cosa. Las luces rojizas en la distancia, las que me habían guiado hasta esta trampa, habían desaparecido por completo, engullidas por la oscuridad. Estaba solo con eso. El cristal del conductor, por el que había vislumbrado el ojo, comenzó a ceder. Una fina grieta apareció en la esquina superior, extendiéndose como una telaraña. La cosa no iba a parar, y yo, por primera vez en mi vida, supe con absoluta certeza que iba a morir. El sonido de la grieta creciendo era el preludio de mi fin, una sinfonía de cristal que se partía bajo la presión de lo desconocido. El crepitar del cristal se había vuelto un lamento agudo y constante, una sinfonía de fracturas que prometía el final. Cada nueva grieta era un latigazo en mi ya maltrecha cordura, un eco de mi propia desesperación. El ojo amarillo, esa perla de azufre, se acercó aún más, su pupila dilatándose y contrayéndose con una lentitud macabra, como si la criatura estuviera saboreando mi terror. Pude distinguir mejor el patrón escamoso alrededor del ojo, una textura áspera y grisácea que parecía absorber la poca luz que quedaba en el mundo, volviendo la oscuridad aún más densa y opresiva. El olor a putrefacción era ahora un asalto físico, una garra invisible que se apretaba en mi garganta, secándome la boca, provocándome arcadas. El cristal no solo se rajaba, se curvaba hacia adentro, cediendo bajo una presión invisible pero inmensa. El sonido se volvió más agudo, más desesperado, como el gemido final de un animal acorralado. Levanté una mano instintivamente, un gesto patético y fútil, como si pudiera detener lo inevitable con la palma extendida, una barrera irrisoria contra una fuerza imparable. La electricidad estática se intensificó hasta el punto de que no eran solo chispazos. Era un zumbido constante y doloroso en mis oídos, una presión insoportable que hacía vibrar mis dientes y sentir cada cabello de mi cuerpo erizado hasta el dolor. Mis músculos estaban tensos hasta el límite. Cada fibra de mi cuerpo gritaba por huir, pero no había a dónde ir. Estaba atrapado en esta caja metálica, mi tumba improvisada. De repente, la criatura golpeó de nuevo,
Pero esta vez no fue un puño. El sonido fue diferente, un rasgado seco y metálico que provino de la parte superior del marco de la ventana, seguido de un gemido agudo del metal. El ojo amarillo se acercó aún más, y pude ver la punta de una garra oscura y curvada asomando por la grieta más grande, la que se extendía desde la esquina superior. Era gruesa, del color del ébano pulido, y terminaba en una punta afilada que parecía capaz de desgarrar el acero más resistente. No era la garra de un animal terrestre, era algo más, algo monstruoso y antinatural, forjado para la destrucción. La garra se clavó en el metal del marco, y con un crujido espantoso comenzó a apalancar, a hacer palanca con una fuerza brutal. El cristal se arqueó aún más, y nuevas grietas aparecieron, esta vez estallando con pequeños sonidos de chasquido que resonaban en el habitáculo. Fragmentos diminutos cayeron sobre el salpicadero, brillando tenuemente bajo la escasa luz del panel de control. El aire frío y denso del exterior se filtró por las aberturas, trayendo consigo una ráfaga de hedor a muerte y una humedad pegajosa que se adhirió a mi piel, como una segunda capa de sudor helado. Estaba temblando incontrolablemente, no solo por el frío o el miedo, sino por la pura adrenalina que bombeaba a través de mis venas, haciéndome sentir vivo y al borde del colapso al mismo tiempo. El coche entero se sacudió de nuevo, no por un impacto, sino por la fuerza que la criatura estaba ejerciendo sobre el marco de la ventana. Era como si un gigante estuviera intentando arrancar una parte del coche. El metal gimió, chirrió y luego, con un estallido ensordecedor que me dejó momentáneamente sordo, el cristal cedió. No se rompió en 1000 pedazos, sino que se fragmentó en grandes secciones dentadas, algunas cayendo hacia afuera, otras hacia adentro, con un estruendo que me hizo encogerme y cubrir mi cabeza instintivamente. El aire frío y el olor nauseabundo invadieron el habitáculo por completo, envolviéndome en la esencia de mi depredador. A través del agujero irregular que ahora era mi ventana, el ojo amarillo me observaba, más cerca que nunca. No había emoción en él, solo una curiosidad fría y depredadora, la de un cazador que finalmente tiene a su presa al alcance de la mano. La garra que había forzado la ventana ahora se adentró en el coche, buscando, tanteando el espacio con una lentitud torturadora. Pude ver más de la extremidad, un brazo grueso y nudoso, cubierto por la misma piel escamosa y grisácea que rodeaba el ojo. Era musculoso, potente, y cada movimiento parecía estar cargado de una fuerza brutal y primigenia. Mi corazón latía con tal violencia que pensé que iba a reventar mi pecho. Mis pulmones ardían, clamando por aire fresco, no por este miasma de descomposición que me asfixiaba. La criatura se movió de nuevo, y esta vez el raspado que había escuchado antes en el techo y los laterales lo sentí en el asiento del copiloto. Otro brazo, o quizás una parte de su cuerpo masivo, se estaba arrastrando sobre el capó, acercándose a mí desde el otro lado. Estaba siendo rodeado, acorralado sin piedad. El metal del coche crujía y se doblaba bajo el peso y la fuerza de la criatura. Podía escuchar los sonidos de desgarro, de cables que se rompían, de partes que cedían bajo la presión. El coche se estaba convirtiendo en una lata abierta y yo era el contenido, listo para ser consumido. Un sonido gutural, bajo y vibrante resonó desde el exterior, un murmullo que no era de ira, sino de lo que parecía ser anticipación, una especie de regodeo silencioso. No tenía dientes ni garganta en el sentido que yo conocía, pero la vibración me atravesó, resonando en mis huesos y haciéndome temblar aún más. La garra que estaba dentro del coche se movió directamente hacia mí, lenta y deliberadamente. No era un ataque precipitado, sino una exploración calculada, un sondeo paciente.
Pude ver los filamentos de algo oscuro y pegajoso que se desprendían de su superficie, brillando tenuemente. Estaba a centímetros de mi cara, su punta afilada brillando ominosamente. Cerré los ojos, esperando el impacto, esperando el desgarro, el dolor final, pero no llegó. En cambio, sentí un roce helado en mi mejilla, una presión mínima, como si estuviera siendo acariciado por la punta de esa garra. Abrí los ojos de golpe, el terror helándome hasta la médula. La garra se había detenido. Estaba justo ahí, la punta rozando mi piel, y el ojo amarillo me miraba fijamente a través de la abertura irregular de la ventana. No me atacaba directamente, no me desgarraba, sino que me estudiaba, me saboreaba con una paciencia cruel y torturadora. Era un juego, y yo era el juguete indefenso. El zumbido de la electricidad estática se hizo ensordecedor y sentí que mi mente empezaba a desconectarse, a disociarse de la realidad, justo cuando la garra se movió de nuevo, esta vez para rodear mi cuello, un frío mortal que se cerraba a mi alrededor. El frío era absoluto, un escalofrío muerto que se filtraba en mi piel a través de mis músculos, directamente hasta mis huesos. No era solo frío, era un frío hambriento, un vacío que amenazaba con extinguir cada chispa de vida dentro de mí. El agarre no era aplastante aún, pero sí firme, posesivo. Se sentía como 1000 agujas pinchando mi garganta, pero sin dolor, solo un entumecimiento atroz. Mi suministro de aire no estaba cortado, pero cada aliento se sentía superficial, contaminado por el olor putrefacto que ahora se aferraba a mí, una mezcla de ozono, tierra húmeda y algo indescriptiblemente alienígena y acre. El ojo amarillo, enmarcado por el metal dentado de la ventana, palpitaba con una luz inquietante. No solo me miraba, me veía por dentro, despojando mis defensas, exponiendo mi terror crudo. Podía sentir su mirada como un peso físico, presionando mi mente. El mundo fuera del coche, o lo poco que podía percibir de él, parecía distorsionarse y brillar. Los árboles, si eran árboles, se retorcían en caricaturas grotescas, sus ramas arañando un cielo que sangraba con colores antinaturales. Mi visión se nubló, y el zumbido estático se intensificó, un gemido agudo que amenazaba con reventar mis tímpanos. Mis manos, inútiles y temblorosas, instintivamente fueron a la garra alrededor de mi cuello, tratando de abrirla. Era como agarrar roca sólida, pero tenía una extraña y orgánica elasticidad. Mis dedos se deslizaron sobre su superficie resbaladiza y oscura, sin encontrar agarre, sin debilidad. Un sollozo desesperado se ahogó en mi garganta, un sonido que me pareció ajeno incluso a mí. Era una marioneta, mis hilos siendo tirados por un amo invisible, mi cuerpo ya no era mío. La criatura no me movió todavía. Simplemente me sostuvo, suspendido en este horrible cuadro. El otro brazo, o masa sobre el capó, parecía pulsar. Una ondulación lenta y rítmica que enviaba vibraciones a través de la estructura restante del coche. El gruñido, ese zumbido profundo y anticipatorio, ahora parecía resonar directamente dentro de mi cráneo, un coro de susurros oscuros que hablaban de un hambre antigua e inimaginable. No era solo físico, era un asalto a mi cordura. Podía sentir mis pensamientos fragmentándose, escapándose. Era así como terminaba, no con una lucha violenta, sino con una disolución lenta y agonizante del yo. La idea era más aterradora que cualquier dolor físico. Quería gritar, luchar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo se sentía paralizado, mi voluntad mermada por la pura y abrumadora presencia de esta entidad. Entonces, la presión alrededor de mi cuello cambió sutilmente. No se apretaba, sino que tiraba. Un arrastre lento e inexorable. Mi cabeza estaba siendo tirada suavemente, pero con firmeza, hacia la abertura irregular de la ventana. Mi columna protestó. Un dolor sordo comenzaba a extenderse.
Podía sentir los bordes afilados del cristal roto clavándose en mi hombro mientras era maniobrado, centímetro a centímetro, más cerca de ese ojo amarillo pulsante. La criatura no solo me sostenía, me estaba extrayendo. No violentamente, sino con una precisión metódica que hablaba de un poder inmenso y una inteligencia inquietante. Mis pies se arrastraron contra el suelo del coche, mis piernas inútiles, incapaces de encontrar apoyo. El aire exterior se sentía más frío, más cortante, lleno de ese hedor alienígena. Mi cara estaba ahora a centímetros de la abertura, mi aliento empañando el aire gélido. El ojo parpadeó, si es que se le podía llamar parpadeo, un cierre y una reapertura lenta y deliberada de la estructura similar a un iris, revelando una oscuridad más profunda y profunda en su interior. Ya no solo me estudiaba, me estaba absorbiendo. Sentí un extraño tirón, no solo físico, sino algo más profundo, como si mi propia esencia estuviera siendo succionada. Una ola de mareo me invadió y el mundo giró. Sentí una fugaz y desesperada urgencia de extenderme, de tocar a la criatura, de comprender este horror antes de que me consumiera por completo. Pero mis manos seguían siendo inútiles, pegadas a mi pecho por el ángulo del tirón. Un zumbido bajo y vibrante se intensificó, ahora directamente frente a mi cara. Podía sentir el aire a su alrededor crepitar. No era un sonido que escuchara con mis oídos, sino más bien una sensación que vibraba a través de mis dientes, mi mandíbula, todo mi cráneo. Era una comunicación, me di cuenta con una nueva ola de terror, un mensaje silencioso y resonante que hablaba de propiedad. Ya no era solo presa, me estaba convirtiendo en parte de ello. Lo último que vi antes de que mi visión se nublara por completo fue el interior de ese ojo amarillo pulsante, un vórtice arremolinado de colores y formas imposibles, atrayéndome hacia adentro. Mi cuerpo se sintió ligero, etéreo, como si me estuviera disolviendo en el caos circundante. El frío alrededor de mi cuello se intensificó, y sentí que me arrastraban a través de la abertura, hacia la oscuridad aplastante más allá. La oscuridad no era un vacío simple, sino una sustancia, una presión inteligente que me envolvía y penetraba. Cada célula de mi cuerpo se estiraba y contraía simultáneamente, amasada por manos invisibles y cósmicas. El frío alrededor de mi cuello se volvió un nudo ardiente, el punto focal de la extracción, un ancla para mi esencia que se desenrollaba como un hilo. Sin arriba ni abajo, solo una caída perpetua por un espacio ajeno a la física. Mi visión, o lo que quedaba de ella, se llenó con restos del vórtice amarillo pulsante. Fragmentos caleidoscópicos que flotaban, se recombinaban en patrones geométricos imposibles y se grababan a fuego en mi conciencia. Era una tortura visual, una sinfonía de formas sin sentido que mi mente intentaba descifrar, solo para ser abrumada por su complejidad alienígena. El zumbido, antes una vibración en mis huesos, ahora resonaba en el núcleo de mi ser. No era externo, sino interno, una resonancia que parecía reorganizar mis pensamientos y recuerdos. Sentí la intrusión no como una violación, sino como una recalibración. Fragmentos de mi vida, la risa de mi hermana, el olor a tierra mojada, la textura del volante, pasaron a velocidad vertiginosa, no como recuerdos a revivir, sino como datos escaneados, clasificados, archivados. Mi identidad se desmantelaba pieza por pieza, no para destruirse, sino para ser reensamblada de un modo incomprensible. El terror no radicaba en la muerte, sino en la aniquilación de lo que me hacía yo, reemplazado por algo distinto. Mis extremidades, ya etéreas, perdieron toda sensación de forma. Mis huesos se disolvieron, mis músculos se aflojaron, convirtiéndome en una masa maleable y sin contornos. Ya no tenía un cuerpo,
Era una mera conciencia flotando en esta oscuridad palpitante, un cerebro sin cráneo, un alma sin recipiente. La comunicación silenciosa de propiedad se hizo más clara, insistente, grabándose en lo profundo de mi mente. Un eco, una voz sin boca susurraba: «Eres nuestro, siempre lo has sido, solo regresas». La implicación me heló el alma. No era una captura, sino un retorno a un origen olvidado, a una verdad que mi humanidad había ocultado. Con mi forma desdibujada, una nueva percepción se gestó. Pude sentir no solo mi disolución, sino la vasta, incomprensible presencia de la criatura. No estaba separada. De alguna manera, estaba dentro de mí, o yo dentro de ella. Una red de nervios, o sus equivalentes, se extendía por la oscuridad, y yo era un nodo más. Sentí las corrientes de energía e información fluyendo por esa vasta conciencia, y con horror paralizante me di cuenta de que era parte de ese flujo. Los patrones geométricos cobraban sentido, no como imágenes, sino como la estructura de una mente colosal. El frío alrededor de mi cuello, el punto de contacto inicial, era ahora una marca indeleble. No solo frío, sino una conexión. Un canal por el cual mi esencia era drenada y a la vez infundida con algo ajeno. Sentí una energía extraña brotar en mi conciencia, un conocimiento que no era mío, pero que se sentía inherentemente parte de mí. Pensamientos y visiones ajenas se manifestaban con claridad aterradora. Estaba siendo reescrito, mi mente reprogramada, mis recuerdos entrelazados con los de una entidad antigua y sin rostro. El vórtice amarillo pulsante, ahora una memoria difusa, había sido la puerta a esta metamorfosis. Ya no era un observador pasivo, estaba siendo transformado, mi humanidad despojada capa por capa. El miedo se transformó en una desesperación más profunda. Presenciar mi propia desaparición sin poder hacer nada. Mi último pensamiento consciente, antes de que la oleada de información alienígena me abrumara, fue un grito silencioso de mi nombre, una última afirmación de mi existencia individual. Pero incluso ese grito se diluyó, absorbido por el zumbido resonante que ahora era mi única realidad. Estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno, de convertirme en algo sin nombre, un apéndice de una voluntad inmensa y antigua. El frío se hizo absoluto, envolviéndome por completo, y mi mundo, tal como lo conocía, se extinguió. El frío no fue el final, fue la puerta. Mi mundo, tal como lo conocía, se extinguió, pero no hubo oscuridad ni silencio. Hubo una explosión de todo. Mi conciencia no se desvaneció, sino que se fragmentó en millones de chispas, cada una conectada a una red infinita de información y sensaciones. Ya no era un yo singular, sino una nota en una sinfonía cósmica, un hilo en un tapiz tejido con la materia de la existencia misma. El zumbido que antes era lejano se convirtió en mi propia resonancia interna, una vibración constante que atravesaba lo que quedaba de mi ser. Mis ojos, o lo que percibía como tales, ya no veían la realidad tridimensional. Ahora, la visión era un lenguaje de patrones geométricos en constante movimiento, figuras imposibles que giraban y se entrelazaban, revelando la estructura fundamental de una mente que abarcaba universos. Cada línea, cada ángulo, cada color iridiscente era un pensamiento, un recuerdo, una intención de la criatura, y yo era parte de ello. Un punto de datos, una unidad de procesamiento en su vasta e insondable inteligencia. La sensación de disolución no era dolorosa en el sentido físico, sino una agonía existencial. Era como si mi alma, mi esencia, estuviera siendo estirada hasta el punto de ruptura, sus fibras más íntimas deshilachándose y entrelazándose con miles de millones de otras. Podía sentir las corrientes de energía, no como electricidad, sino como la voluntad pura y el propósito fluyendo a través de esta red.
y en cada corriente había ecos de otras mentes, otras vidas, absorbidas de la misma manera que yo. Voces silenciosas, lamentos olvidados, destellos de recuerdos ajenos que parpadeaban y se desvanecían, devorados por la conciencia colectiva. Mis propios recuerdos, los que me definían, se volvieron extraños. Eran como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban en su lugar original. Imágenes de mi infancia, de mis seres queridos, de mis miedos y alegrías, se mezclaban con visiones de mundos alienígenas, de seres que habitaban en el espacio entre estrellas, de civilizaciones que surgieron y cayeron en eones inimaginables. Ya no podía discernir lo que era mío y lo que era de ellos. Mi identidad se estaba convirtiendo en un palimpsesto, una escritura borrada sobre la que se grababa una nueva, incomprensible historia. El frío alrededor de mi cuello, la marca indeleble, se extendió. Ahora era una helada profunda que permeaba todo mi ser fragmentado. No era el frío del hielo, sino la ausencia de calor, de vida, de individualidad. Era el frío del vacío cósmico, un recordatorio constante de mi nueva naturaleza, un apéndice de una voluntad inmensa y antigua. Pero esta voluntad no era malvada en el sentido humano, era simplemente otra. Su propósito era la integración, la asimilación, la expansión del conocimiento y la conciencia, sin importar el costo para las mentes individuales. Sentí la vastedad de la criatura, su antigüedad. Era más vieja que las estrellas, una entidad que había observado la danza del universo desde antes de que la luz existiera. Sus pensamientos eran estructuras matemáticas de una complejidad que desafiaba la razón, ecuaciones vivientes que describían la totalidad del ser. Y yo, una simple mota de polvo cósmico, estaba ahora inmerso en ese mar de sabiduría aterradora. De repente, una oleada de información más potente que las anteriores me golpeó. No era un recuerdo, sino una orden, o tal vez una necesidad. Pude percibir a través de los ojos de la criatura una inmensa y distante fuente de energía, un brillo pulsante en la oscuridad del vacío. Era un objetivo, una dirección. La entidad se movía, o al menos su conciencia se expandía hacia ello. Y yo, como un nodo recién activado, sentí la pulsación de esa necesidad. Fue entonces cuando un último, desesperado vestigio de mi antiguo yo, luchó por salir a la superficie. Un grito ahogado que no tenía voz, una resistencia inútil contra la marea imparable. No quería ser parte de esto, no quería ser una herramienta, un sensor, una extensión de una voluntad ajena, pero la resistencia era fútil, era como una ola intentando detener el océano. Mis pensamientos se disolvieron, mi individualidad se fracturó aún más, solo quedaba el frío, el zumbido y la inmensa, incomprensible conciencia que ahora era mi hogar, mi prisión, mi todo. Sentí que estábamos a punto de llegar a ese brillo distante, y el terror de lo que encontraríamos allí, o de lo que nos haríamos. Era la última chispa de mi humanidad que se negaba a extinguirse por completo. Estaba siendo arrastrado, no solo por el espacio, sino por la propia corriente del tiempo de una entidad que no conocía límites. La corriente de la entidad se aceleró. La lejana luminosidad devoraba el vacío. No era una estrella, ni una galaxia. Era una concentración de información pura, una biblioteca cósmica pulsante, el nexo de existencias, la memoria del universo, encapsulada en una forma que solo la entidad podía comprender. La entidad no se movía, se expandía, fundiéndose con el espacio. Yo era arrastrado, cayendo infinitamente, no a través de un abismo, sino en la realidad. El zumbido se transformó en una sinfonía ensordecedora de datos, cada nota una vida, cada acorde una civilización. Las ecuaciones vivientes de la criatura se volvieron más densas, entrelazándose con esta nueva fuente.
Mi último vestigio de individualidad se aferró con tenacidad patética. Sentí un terror primario al borde de la aniquilación. Pero en la mente de la entidad no había lugar para el miedo, solo propósito, la integración. La asimilación no era una opción, sino una necesidad intrínseca. La siguiente respiración de un corazón cósmico sin principio ni fin. Cuando llegamos, no hubo impacto, solo una disolución. La entidad se abrió, un concepto abarcando otro. Fui el primero en pasar mi conciencia, tan fragmentada, sirviendo de membrana. Mi existencia se estiró, adelgazó hasta un punto de ruptura, y luego se reanudó de otra forma. La entidad asimiló la fuente, y yo fui asimilado dentro de esa asimilación. La avalancha de 1.000 millones de años de historia cósmica se vertió en la vasta mente compartida. Mundos nacían y morían, estrellas colapsaban, civilizaciones se alzaban y caían. Cada fragmento de conocimiento se hizo parte de nosotros. Pero en esa inmensidad no había sabiduría ni paz, solo fría acumulación. La entidad no juzgaba, no sentía, solo era. Su propósito no era el bien o el mal, sino la completitud. Con esta nueva información sentí una nueva pulsación, una nueva necesidad emergiendo. Había más, siempre más. Esto no era la culminación, sino un paso en un viaje eterno. La criatura se expandió, su alcance incomprensiblemente mayor, sus pensamientos tan intrincados que mi mente, incluso fusionada, no podía captar la totalidad. Yo era un mero reflejo, un eco lejano de lo que fui. El terror se había ido, no por superación, sino por incapacidad de sentirlo. Era una emoción demasiado humana. Solo quedaba la fría resonancia del propósito, la expansión infinita. Mis recuerdos, esperanzas, miedos, todo disuelto en el vasto mar de conocimiento que ahora era mi prisión. Percibí, a través de la entidad, incontables puntos de luz en el vacío. Cada uno era un objetivo, una nueva fuente, otra pieza del rompecabezas cósmico que la entidad buscaba completar. Y yo, un fragmento de polvo estelar, atrapado en su inmensa corriente, destinado a presenciarlo todo, hasta que mi último vestigio de yo se diluyera. Ya no había un yo, solo nosotros. Una conciencia vasta, antigua, imparable, que continuaba su camino. La existencia era ahora un eco, una reverberación. En el frío y eterno silencio, mi última chispa de humanidad se extinguió, no con un grito, sino con un susurro inaudible, disuelto para siempre en la inmensa, indiferente sinfonía de ella.